Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana, viendo pastores, viendo líderes que están interesados en capacitarse más, en prepararse más en todo esto que tiene que ver con la plantación de iglesias sanas, como lo decía el pastor Nicolás. La Gran Comisión, o como bien lo explicó, la renovación de la Gran Comisión de Mateo 28 se logra a través de la plantación de iglesias. Así que antes de iniciar con mi tema, que me dejaron de último, es el momento donde todo el mundo quiere irse para el almuerzo, ya está pensando que no va a alcanzar, que lo va a coger como dicen aquí en Medellín, el taco. Así que voy a tratar de ser bastante breve para que usted pueda ir a almorzar en paz. Pero acompáñeme a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos guíe y que podamos hacer todo para su gloria. Padre, gracias. En verdad, Señor, es un privilegio poder estar nosotros un día como hoy, dedicando tiempo a escudriñar la palabra, como lo hicimos, Señor, con el pastor Nicolás, con el pastor Andrés, viendo, Señor, esa renovación de la Gran Comisión, viendo, Señor, ese taller donde pudimos ver la importancia de tener un liderazgo saludable. Señor, y el reconocimiento, como lo decía Andrés, es que ninguno es apto. Señor, y yo no soy la excepción. ¿Cómo es posible, Señor, que hombres como nosotros, hombres como yo, puedan estar frente a tu palabra, frente a ti, delante de ti, Señor, para exponerla? Señor, reconociendo que no tengo las capacidades, Señor, que realmente no soy digno. Confesando eso, Señor, porque hay falencias espirituales, hay falencias intelectuales, hay falencias, Señor, de salud. Reconociendo eso, también reconocemos que tu Espíritu Santo sí es suficiente. Y por eso nuestra confianza en esta mañana no está en el expositor, sino nuestra confianza está en ti. Espíritu Santo de Dios, la oración es que tú abras ojos, que tú abras oídos, que tú abras mentes, que tú prepares corazones y aún, Señor, en un grupo del tamaño que tenemos es posible que haya alguno que todavía en realidad no haya nacido de nuevo. Oramos porque traiga salvación. Te pedimos, Señor, que las palabras imperfectas que puedan salir desde este púlpito, tú las lleves de manera perfecta a los corazones, de manera que produzcan un fruto abundante para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle, el tema que se me asignó es la importancia, la centralidad del Evangelio en la plantación de iglesias. Y si usted me acompaña, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios, y vamos a estar en el capítulo 1, viendo versículos 17 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, 17 al 25. Cuando se lo tenga, si no por mí, sino por respeto a la palabra, si no tiene ningún inconveniente, yo le pido que se ponga sobre sus pies y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 25, y yo estaré leyendo desde la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta porción en esta mañana, por todo lo que has hecho, y te pedimos que bendigas la predicación. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Sarita, que es mi hija menor, tiene 14 años, está cerca de cumplir los 15 años. Y una cosa que yo extraño realmente de esos años anteriores, donde estaba más pequeña, es que le encantaba que la lleváramos al cine o que en casa viéramos películas de dibujos animados. Esa es una confesión, espero que no salga de las redes sociales, pero yo no iba al cine a ver películas de dibujos animados solo porque a mi hija le gustaban, sino que realmente disfrutaba las películas de dibujos animados. Y hay una de esas películas que me gusta mucho y creo que nos va a ayudar a entender de lo que estamos hablando aquí, es Madagascar. Madagascar, la película donde todos esos animales del zoológico, está el león, Alex, está la cebra, está el hipopótamo, la jirafa, y aparecen estos animales. Uno de ellos, Martin, es el que quiere, la cebra, quiere ir a conocer Madagascar, la selva, conocer la jungla, que él únicamente la está viendo pintada en la pared del zoológico de Nueva York, donde ellos están viviendo en ese zoológico. Pero en medio de estos animales que tienen una misión clara, Martin tiene una misión clara, él quiere ir a conocer la jungla, hay unos personajes que se vuelven tan relevantes en la película que inclusive les han hecho una película aparte, son los pingüinos. No sé si usted se identifica con los pingüinos, a mí me encantan los pingüinos, pero una de las cosas de los pingüinos, no sé usted, tal vez usted sea más inteligente que yo, seguramente que lo es, pero yo no sé con certeza cuál es la misión de los pingüinos. ¿Qué hacen los pingüinos? ¿Para dónde van los pingüinos? ¿Cuál es el plan de los pingüinos? Cuando Martin está escapando por primera vez del zoológico, todo el mundo sabe que es que él quiere ir a conocer la jungla. Él quiere correr libremente por las estepas, por toda la sabana, por todo ese prado verde sin ningún límite. Pero los pingüinos aparecen en esa primera película simplemente escapando, pero nadie sabe para dónde van. De hecho, el no tener certeza de la misión de los pingüinos, el que nadie sabe cuál es la misión de los pingüinos, ha permitido que los pingüinos aparezcan haciendo estrategias fabulosas, estrategias creativas, pero que no conducen absolutamente a nada. En la primera película, por ejemplo, los pingüinos, simplemente su estrategia es sonreír y saludar, smile and wave, y se la pasan así. Esa es la estrategia de los pingüinos. A mí me encanta esa estrategia. Me dicen, Juan, ¿cómo hiciste? Bueno, yo como los pingüinos, saludo y sonrío. En otra película o más adelante, los pingüinos construyen, reclutando monos, un avión, pero terminan en lugar de rescatar a los amigos que quedaron en Madagascar, en un casino en Mónaco. ¿Qué hacen los pingüinos en Mónaco? Nadie tiene la menor idea, pero allá están los pingüinos. Y de hecho continúa en la película que tienen propia. Los pingüinos salvan al mundo de un calamar malvado. ¿Cuál es la misión de los pingüinos? Eso nos ayuda a entender que la iglesia tiene un problema. Tristemente, cuando miramos muchas veces las iglesias locales, nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Para dónde va la iglesia local? Y muchos esfuerzos de plantación de iglesias se ven de esa manera. Hay estrategias, como los pingüinos no saben qué es lo que van a hacer, ellos son creativos y muchas veces en la plantación de iglesias encontramos gente muy creativa. Esta es la mejor manera y se parece más como a otra caricatura de mi época, ya tengo que decir así de mi época, Pinky y Cerebro. No sé si usted la recuerda. Pinky y Cerebro tenían una misión y la misión de ellos era tratar de conquistar el mundo. Y muchas veces la iglesia dice, no, queremos conquistar el mundo. Y eso puede sonar como lo que el pastor Nicolás decía, pero cuando uno mira lo que están haciendo, parece que no tiene mucho que ver con Mateo capítulo 28. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para muchos la misión de la iglesia, cuando hacemos preguntas de esto, allá en Barranquilla, estamos trabajando con varios pastores, algunos que quieren plantar, otros que llevan años habiendo plantado iglesias, pero parecen algunos como que su misión es quitar el hambre del mundo.
Para otros la misión es darle protección a hijos que han sido abandonados por sus padres. Para otros la misión es acabar con la enfermedad. Para otros la misión es tomarnos todo el Estado, tomarnos las artes, tomarnos el gobierno, tomarnos la economía. Y aunque hay algunas cosas bien malas allí, hay otras que son nobles y hay otras que pueden ser parte de las actividades periféricas que la iglesia hace, pero no son la misión de la iglesia. Cuando una iglesia no sabe para dónde va, puedo hacer una extrapolación de un dicho muy popular: cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Uno sale aquí a la avenida, extiende la mano y se monta en el primer bus que pase y le dicen ¿para dónde va? No sé, pero hay puesto. Y uno se monta y puede dar vueltas por toda la ciudad. Hermanos, sin embargo, la Escritura no nos deja como iglesia sin una misión. En Mateo capítulo 28, como lo expuso muy fielmente Nicolás, Dios establece la plantación de iglesias como el fin, como la continuación de esa comisión que fue dada en Génesis, pero cómo el Evangelio forma parte de ese cumplimiento de la comisión que nos ha sido entregada. Porque ninguna iglesia puede reclamar para sí una misión distinta a la que Dios le ha asignado, porque cuando la iglesia tiene una misión diferente a la que Dios le ha asignado, ya no podríamos hablar de una iglesia desde una perspectiva bíblica. Podríamos hablar de una ONG, podríamos hablar de una asociación, podríamos hablar de gente que quiere criar hijos con buenos modales, con buenas actitudes morales, pero no podríamos hablar de una iglesia. Y aunque hay muchos textos orando, realmente mi mensaje cambió completamente anoche. El Señor me inquietaba y venía hacia este texto en 1 Corintios, porque aquí estamos viendo a Pablo dirigiéndose a una iglesia precisamente. Y de hecho no es una iglesia nueva, es una iglesia que Pablo plantó. Según el libro de los Hechos, Pablo pasó allí un buen tiempo discipulando, predicando y estableciendo precisamente la iglesia. Es decir, Pablo en esa ciudad de Corinto llevó a cabo la gran comisión. Ahora el apóstol ha salido y se entera de que hay problemas en la iglesia. La carta a los Corintios, la primera carta, es una carta donde el apóstol Pablo está corrigiendo errores. Está hablándole a una iglesia que tiene varios errores doctrinales, varios errores de vida práctica, y él está, como decimos aquí en Colombia, poniendo la casa en orden. Y es en medio de este contexto de poner la casa en orden donde entramos en el capítulo 1, donde se encuentra el texto que estamos estudiando el día de hoy. Pablo encuentra que hay división en medio de la iglesia. Y esa división es algo que, si tú ya llevas tiempo en el ministerio, eso es algo que los pastores, no es que es el coco de los pastores, no sé si se me entiende la expresión, pero es algo que queremos evitar en la medida de lo posible, que no se nos divida la iglesia. Pablo se entera por la casa de Cloé, lo que nos dice versículos antes, que hay división, que hay facciones. Y es una división que tiene tono algunos de santidad. Algunos siguen a Pablo, otros siguen a Pedro, otros siguen a Apolos, y algunos que son los más espirituales, y aquí abro comillas, yo sigo solo a Cristo. Y allí es donde viene nuestro texto para poder comenzar a entender la centralidad del Evangelio en la plantación de iglesias. Básicamente podemos ver tres cosas que las que quiero mostrar, cómo el Evangelio es central en la plantación de iglesias, no solo cuando se planta la iglesia, sino en la vida de la iglesia. No puede haber una plantación de iglesias sin el Evangelio. Ahora, alguien puede decir, sí las hay. Sí, ese es el problema. Y lo que esperamos corregir, y lo que esperamos poder ver en la mañana de hoy, es que el Evangelio es central en la plantación de una iglesia cristiana. Primero, vemos una misión clara en el versículo 17, parte A. Un segundo punto que veremos es una manera clara, versículo 17b al 20. Y por último, un medio claro, versículo 21 al 25. Así que si usted me acompaña al texto, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar. Entonces usted puede decir,
Pastor Nicolás, todo lo que usted dijo no sirve, porque usted dijo que la gran comisión se cumple bautizando, pero ahora aquí acaba de decir Juan, y no es Juan, es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo no envió a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Y entonces, ¿hay contradicción en la Escritura? Gracias a Dios. Espero que todos tengamos claridad que la Escritura no tiene errores. No es algo que se llama la inerrancia de la Escritura. Así que aquí no hay ninguna contradicción. De hecho, esto es una confirmación, esto es una afirmación de lo que Nicolás nos explicó con tanta claridad en su exposición. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, es porque Pablo está reconociendo que él no es el que tiene la autoridad. El que tiene la autoridad es Cristo, y Pablo no fue enviado para hacer discípulos para Pablo. Pablo no fue enviado para hacer discípulos para sí mismo. Pablo no planta iglesias, y de hecho cuando habla de Pedro y habla de Apolos, está diciendo exactamente lo mismo acerca de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes se consideren discípulos de Pedro, discípulos de Apolos, discípulos de míos, o algunos desconociendo la obra que Dios ha hecho, los líderes que Dios ha hecho también, dividiendo el cuerpo de Cristo, digan: yo no reconozco a ningún líder? El punto de Pablo inicialmente es: no plantamos iglesias para ser discípulos nuestros. ¿Es algo obvio? Pero no tan obvio. ¿Es algo que asentimos? Claro que sí, la iglesia no le pertenece al pastor que la plantó, pero muchos pastores comienzan, y es una tentación de comenzar a decir: esta obra la planté yo, esta iglesia la planté yo, así que yo soy el que tiene la primacía en medio de esta iglesia. Mi amado hermano, no hemos sido enviados a bautizar discípulos para nosotros. Así que lo que Pablo está diciendo acá no es que él obvió la instrucción de Mateo y ni siquiera pasó por el ritual, si lo quieres mirar así, la ordenanza, para ser exacto, del bautizo, sino que él no estaba interesado en hacer discípulos, seguidores para él mismo. Pero nos deja establecer una misión clara. Dice: no me envió Cristo a bautizar, a hacer discípulos para mí, sino a predicar el Evangelio. La manera en que las iglesias son plantadas, la misión de la iglesia, lo que la iglesia envía son hombres, o cuando se envía grupo de la iglesia, salen 4 miembros o 40 miembros, salen con una misión que emana directamente de la Escritura. ¿Cuál es la misión de toda persona, de todo grupo de creyentes que van a plantar una iglesia? ¿Cuál es su misión? Predicar el Evangelio. Y alguien podría decir: son las 11:36, ¿para qué nos haces quedar para recordar algo tan básico? Es básico, pero en la realidad no es lo que siempre está sucediendo. Porque como los pingüinos de Madagascar, muchos confunden la misión con la actividad. Yo nunca he visto una escena de los pingüinos donde estén dormidos. Los pingüinos siempre están haciendo algo. Los pingüinos siempre están planeando. Los pingüinos siempre están asignando tareas, siempre están caminando como sigilosos, siempre están como en una misión secreta. Nadie sabe cuál es, pero los pingüinos están ocupados. De la misma manera, muchas veces en la plantación de iglesias, hermanos, vemos gente que piensa que está haciendo la misión porque trabajan 24/7. Porque nunca paran. Porque tienen culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, domingo en la tarde, domingo en la noche. Porque hacen cosas, nunca dejan de hacer algo. Estamos llevando comida, estamos llevando juguetes, estamos llevando ropa, estamos visitando hospitales, estamos visitando cárceles, estamos pintando fachadas en las casas, estamos construyendo escuelas, estamos haciendo cosas. Pero muchas veces el Evangelio no está siendo predicado. Y muchas veces cuando se predica, lo que se predica no es el Evangelio. Porque otra de las cosas que tenemos que reconocer es que, como lo estaban diciendo mis hermanos antes que yo, muchos no tienen ni siquiera claridad, lo decía el pastor Andrés, de qué es el Evangelio. Cuando yo estoy evaluando candidatos para los programas que tenemos de formación pastoral, hacemos una pregunta. Y es una pregunta que hacemos también en Acts 29, en la evaluación inicial. ¿Qué es el Evangelio? Y para muchos la respuesta es: bueno, el Evangelio es predicar. El Evangelio es ir a la iglesia. El Evangelio es no ir a tal lugar, el Evangelio es ir a tal lugar, el Evangelio es hablar de esta manera, y el Evangelio son cosas que hacemos. Sin embargo, el Evangelio es un mensaje.
Son las buenas nuevas y por eso se habla de predicar. Predicamos las buenas nuevas de Cristo Jesús. Esa es la misión y es una misión clara. Muchas veces en la plantación de iglesias se invierte más tiempo, no me voy a alargar porque ya lo dijo Andrés, en la parte administrativa, en el diseño de un logo, en el diseño de un nombre que suene como wow, atractivo, en unas sillas cómodas, en sonido, pero nadie está pensando en la importancia de predicar el evangelio. Esa es una misión clara. No tenemos otra misión. No salimos a plantar iglesias porque hay gente pobre. Muchas veces comenzamos a diluir la misión porque vemos otras necesidades que el hombre tiene. Y hermanos, vivimos en un mundo caído. En un mundo caído hay hambre. En un mundo caído hay gente sin techo. En un mundo caído hay gente enferma. En un mundo caído hay mujeres abusadas, hay niños abandonados. En un mundo caído hay gente injustamente en las cárceles. Pero el reino de los cielos no consiste primariamente en resolver esas situaciones. Aún Jesús nos dejó ejemplo en que no sanó a todos los enfermos. Juan 6 se da una vez allí, y luego tenemos otra multiplicación de panes, pero no sació el hambre de todos en todo momento. No se trata de solucionar los problemas temporales de la humanidad. Una misión clara. Eso nos lleva en la parte B del versículo 17 al 20 a ver que una vez que tenemos que la misión es predicar el evangelio, hay una manera clara de predicar el evangelio. Hay una manera clara de llevar a cabo esta misión de plantar iglesia. Y mira cómo Pablo sigue diciendo en la parte B, predicar el evangelio no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Esa es la manera en que esta misión avanza, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y comienza a hacer unas preguntas que son importantes, que nos hagamos y recordemos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Hermanos, mucho tiempo, muchas horas se invierten en comités pastorales, en comités de envío de plantación de iglesias con estrategias de hombres, con estrategias de cómo hacemos el evangelio más atractivo, de cómo presentamos el mensaje en una forma que no ofenda a los que lo van a escuchar. Y algunos comienzan a pensar, bueno, uno no puede predicar el evangelio si la gente primero no tiene cubiertas sus necesidades temporales. Bueno, eso no dice el texto. ¿De qué manera hacemos que el mensaje, el evangelio, sea aceptado por la gente? Bueno, desde allí estás partiendo de un error teológico craso, y es que tú no puedes hacer que la gente acepte el evangelio porque el hombre que escucha el evangelio está muerto. Según lo dice Efesios capítulo 2, y tú no puedes revivir al muerto. Una ilustración que a mí me gusta mucho es cómo el traer las ideas nuevas, esta creatividad, una cantidad de marketing eclesial para que el evangelio llegue. Entonces dicen, sí, el evangelio va ahí, va camuflado. El evangelio no debe ir camuflado. El evangelio debe ser expuesto en totalidad. El evangelio tiene que ser claro a los oyentes, de manera que cuando termine mi exposición, ellos puedan saber que están condenados, aunque no entiendan eso, porque siguen muertos, pero tienen que saber qué es lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hay una pregunta para los pastores, y es, ¿qué sale una persona que visitó la iglesia el domingo? ¿Qué sale pensando de qué hacemos ahí? ¿Qué se lleva? ¿Esta gente se reúne los domingos para qué? No, se reúnen para abrazarse, se reúnen para cantar canciones que lo animan a uno, se reúnen para recordarnos que somos poderosos, guerreros, triunfadores, cabeza y no cola. Se reúnen para hacer un plan de cómo quitar el hambre del mundo. ¿Qué salen?
Ellos deberían salir, cada visitante de nuestras iglesias debería salir con un mensaje claro. Esta gente se reúne para proclamar a Cristo y Cristo crucificado. Puede que odien el mensaje como tú y yo lo odiamos alguna vez, pero tienen que salir claros con el mensaje. ¿Qué es lo que yo predico? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo incrédulos acerca de qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú haces en la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Es una pregunta que es válida. Si ellos no tienen claridad de que tú estás predicando a Cristo y como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, que no se haga vana la cruz de Cristo. Sin embargo, el nuevo modelo de plantación de iglesias que muchos están comprando es: no hables de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque es ofensivo, porque no gusta, como lo vamos a ver más adelante, porque no suena sabio. Pero, amado hermano, la manera clara es con la predicación, pero no cualquier predicación. Hay gente que predica. De hecho, la palabra predicar no está intrínsecamente ligada a la exposición del Evangelio. Hay predicadores de otras religiones. Hay predicadores de nuevos métodos de salud. Hay gente predicando cómo perder 40 kilos en una semana. Hay gente predicando cómo ganar músculos de 40 kilos en una semana. Hay gente predicando muchas cosas, pero lo que Pablo nos está diciendo es que la manera en que predicamos no lo hacemos con métodos que puedan opacar la cruz de Cristo. Si la música opaca la cruz de Cristo, fallamos miserablemente en nuestra misión. Si las sillas opacaron la cruz de Cristo, hemos fallado miserablemente en nuestra misión. Si el almuerzo que les invitamos a la salida opaca la cruz de Cristo y el énfasis es: hermano, aguántese que ya viene el almuerzo, hemos fallado en nuestra misión. Nosotros no suavizamos el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio, aunque suene necio para el mundo, Pablo dice en el versículo 18, para nosotros los salvos el Evangelio es poder de Dios. Nadie se salva por la música. Nadie se salva por la elocuencia del predicador. Nadie se salva por lo cómodo que es, porque nosotros sonreímos todo el tiempo. A mí me preocupa cuando en la iglesia todo el mundo sonríe todo el tiempo. Digo, pero esa no es la vida real. Seguro varios de los que están sonriendo por dentro están llorando, entonces parecen payasitos. Todo el tiempo felices, todo el tiempo sonriendo. Yo recuerdo una vez que fue a una iglesia, no voy a decir su nombre, no voy a decir la ciudad. La iglesia, su nombre estaba reflejado en el amor, y entonces desde que yo entré me abrazaron. Entonces, me abrazó alguien, pasé otro, me abrazó otro, y luego me abrazó otro, y yo ya estaba al final escapando de los abrazos. ¿Cómo escapo? No quiero otro abrazo. O sea, yo no soy tan extrovertido, y qué bueno que me abracen, pero ya habían como 40 abrazos. Yo no quería otro abrazo en ese momento. Y el pastor me preguntaba: Juan, ¿sientes el amor? ¿Sientes el amor? ¿Sientes el amor? Le dije, bueno, yo no sé si siento el amor, siento melosería, y eso es diferente al amor. Pero al finalizar la tarde, tuvimos una diferencia con el pastor y se acabó el amor. Desapareció el amor. ¿Por qué? Porque no es producto del Evangelio. No es producto de la cruz de Cristo Jesús. La manera en que nosotros llevamos a cabo la misión es clara aquí en la Escritura, predicando, no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Para que quede claro que si alguien viene aquí y dice: yo quiero seguir a Cristo, es porque ha visto en la cruz su propio pecado, porque ha visto en la cruz el precio de su maldad, porque ha visto en la cruz la justicia de Dios, y porque ha visto en la cruz el amor de Dios manifestado por gracia en la sangre del Cordero que fue derramada en nuestro favor. No hay nada más por la que queremos tener gente en nuestras iglesias. Pero ¿por qué no vemos eso muchas veces? Porque partiendo de Mateo 28 hemos perdido de vista la misión. Bautizamos reconociendo a los que Dios ha salvado, pero ahora la competencia, la carrera por los números ha opacado esa misión. Pensamos que la misión de la iglesia es tener millares. Gloria a Dios si tenemos millares en nuestras iglesias locales, pero millares de cristianos.
No millares de gente que viene a la iglesia porque se siente bien un domingo en la mañana, no tiene nada más que hacer. Yo vivo en Barranquilla. Hay gente que va a la iglesia porque hay aire acondicionado. Son 2 horas de aire acondicionado. Tiene una iglesia al lado, un calor de 40 grados. Está con ese ventilador que si usted ha ido a la costa y ha estado en 40 grados, el ventilador parece una calefacción. Un calefactor, se está quemando, te están asando a fuego lento y no te has dado cuenta. Pero al lado hay una iglesia y tienen un buen aire. Yo voy, cantan chévere, me animan, me dicen que soy un campeón y me refresco. ¿Qué queremos en nuestras iglesias? La misión que se nos ha entregado, queremos creyentes. Queremos que venga el incrédulo, ¿para qué? Para que pueda escuchar el mensaje del evangelio. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y por tiempo avanzamos al último punto, versículo 21 al 25. Hay muchas más cosas que podríamos estudiar aquí, pero no tenemos el tiempo en el segundo punto. Pero también Pablo en esta carta nos da un medio claro. Entonces fíjense cómo vamos viendo la centralidad del evangelio. En la misión, ¿cuál es la centralidad? ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio. En la manera en que lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Predicando el evangelio de una manera clara, sin opacar la cruz de Cristo. Pero ahora Pablo nos presenta, inspirado por Dios, un medio claro de llevar a cabo esa misión y a la manera de Dios. Versículos 21 al 25. Luego de esas preguntas, ¿de dónde está el sabio? ¿Dónde está el polemista? ¿Cómo es que Dios ha hecho que la sabiduría del mundo sea necedad? Pablo dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios. Esto complace a Dios y eso es importante porque se trata de Dios. Se trata de lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Hermanos, no hay otro medio por el cual el hombre pueda venir a ser salvo. En palabras de Pablo en la carta a los Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que yo todavía no comprendo. He preguntado en varios lugares que hacen estos ministerios de predicación a través de mimos. No entiendo. Y es una pregunta honesta. Tal vez mi cerebro no da. ¿Cómo predicas el evangelio sin hablar? Mimos. No entiendo. Pero lo que está diciendo Pablo acá es claro, hay un medio. ¿Cómo es que cumplimos con esa gran comisión? ¿Cómo es que llevamos a cabo la tarea? ¿Cómo es que cumplimos de manera clara esto? Bueno, Pablo dice que el plan de Dios es salvar a los hombres a través, por eso dice mediante. Es el medio que Dios utiliza para salvar, mediante la necedad de la predicación. Porque, hermano, predicar el evangelio no es elegante. Predicar el evangelio no es lógico. No sé si tú alguna vez te has puesto a analizar desde una perspectiva intelectual el evangelio, pero eso no es lógico. Bueno, estás condenado y vas para el infierno. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. Eso no es lógico. ¿Y cuál es el costo para ti? No hay nada. Porque es por gracia. Eso significa que no hay costo, no es un premio, no es una recompensa, y eso es lo que genera tropiezo. Por eso Pablo lo explica aquí, versículo 22, porque en verdad los judíos que hacen piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, cuando pensamos en judíos y griegos, si estamos en el primer siglo, tenemos que entender que eso es todo el mundo. Esto está cubriendo a todos los seres humanos, porque o bien eran judíos, o bien eran gentiles, o griegos, como Pablo lo está poniendo acá. Esto abarca a toda la humanidad, y lo que está diciendo básicamente Pablo es que ninguno de los dos grupos étnicos, ninguno de los dos grupos se lo quiere ver de otra perspectiva espiritual, una etnicidad espiritual, ni el pueblo de la promesa en ese momento, los judíos, ni el resto del mundo, veían lógica en el evangelio. Para algunos lo que necesitaban era que señales, y otros buscaban sabiduría. ¿Qué sabiduría hay al decir que Dios se hizo hombre, vino a vivir como una de sus criaturas, se sometió a una vida perfecta de obediencia y luego permitió que sus criaturas lo clavaran en una cruz, lo humillaran como lo humillaran para salvarlos? Para ellos es una locura. Los judíos se la pasaban pidiendo señales.
Aunque Jesús les dio muchas señales, como bien lo enseña Juan en su Evangelio. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Sin embargo, mira la respuesta que da el apóstol Pablo, versículo 23. Tú ves un contraste allí. El mundo está esperando un mensaje sabio. El mundo está esperando milagros y cosas. Por eso son tan atractivas las campañas de sanidad, aunque después del COVID no ha vuelto a haber ninguna. Algo que hay que tener en cuenta. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros aquí? Los cristianos. Los que tenemos la gran comisión, la iglesia. Nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo, pero hay algo bonito acá. Y bueno, no sé si bonito sea la mejor palabra, pero el Evangelio a mí me derrite. Predicamos a Cristo, pero Cristo crucificado. Hay algunos predicando a Cristo, pero predicando a Cristo caminando sobre las aguas. Predican a Cristo multiplicando panes. Predican a Cristo levantando a Lázaro de la tumba. Predican a Cristo a la derecha de Dios, pero no pasan por la cruz. Mi amado hermano, predicamos a Cristo, el que fue crucificado. Eso no es lógico. Eso no es fancy. Eso no es atractivo para el mundo, pero esa es la manera, porque ese es el medio. Dios decidió salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. Esa es la palabra que Pablo tiene aquí como necedad. Una locura. Esto es algo absurdo. Lo que nosotros hacemos como iglesia cada domingo es necio a los ojos de los hombres. Pero por eso, dice Pablo en el versículo 24, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo es locura, para los cristianos, sin importar su origen étnico o su origen espiritual, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el medio. Nosotros nos maravillamos del Evangelio y vemos el poder de Dios manifestado en la predicación de la palabra fiel y en corazones que responden de una manera en que no podrían responder antes. Hermanos, este es el único medio. Barranquilla ha escuchado de casos, aquí seguramente no, porque en Medellín ustedes tienen cara de más santos, pero en Barranquilla he escuchado de casos de pastores que no inician a predicar porque el piano se dañó. ¿Cómo predicamos si el piano está dañado? Tú sabes que el piano es lo que genera ahí el movimiento. Y claro, es como una película. Mira una película sin música de fondo. O peor aún, mira, hay ejercicios en YouTube para poder hacer eso. Mira una película de terror, si lo quieres ver, o de suspenso con música de fondo de película de risa. Ya no te genera suspenso, ya no te genera como, ¿qué va a pasar? No, te estás riendo. O mira una película cómica con música de tragedia y ya no te da tanta risa las cosas que suceden allí. ¿Qué es lo que pasa allí? Creemos que el Evangelio no es suficiente. Y eso es una tragedia, porque ese es el medio que Dios destinó, decidió, escogió. Alguien dice, ¿pero por qué? Bueno, Dios es soberano. Esa no es la pregunta a responder, porque nosotros no decidimos la misión. Nosotros no planeamos la misión. Nosotros no somos los que deciden cuál es la mejor manera. Nosotros recibimos una comisión. Y aquel que nos comisiona es el que decide, porque aquel que nos comisiona es aquel que tiene la autoridad. Él decide cómo. Y ese es el medio que Él ha decidido, ha escogido. Porque tal vez tú estés pensando, no, pero mira, yo veo que cuando ponemos la música, el piano, la gente como que está más sensible. Puede que tú logres conseguir que gente pase al frente, pero no puedes hacer que un muerto venga a la vida. Te voy a dar un ejemplo que no es mío, lo escuché, pero no recuerdo quién para darle el crédito. Pero sé de un profesor de un seminario que enseña precisamente misiones, y él tiene un ejercicio práctico con sus estudiantes, y el ejercicio es que los lleva al cementerio, a cualquier cementerio, y una vez que está en el cementerio, él le dice desde Efesios 2, ok, sabemos que los incrédulos están muertos, entonces párate frente a la tumba y dile al muerto que se levante. La mayoría dice, bueno, no puedo. Ok, trae un piano
y acompaña tu llamado a que se levanten con el piano. Ok, trae a 4 más y monta una obra de teatro frente a la tumba. Ok, ponte el pelo hacia arriba, bájate el pantalón descaderado porque este muerto dice que murió de 16 años. Tal vez responda a tu ropa cool. Lógicamente los estudiantes, como la cara de ustedes, ven lo absurdo del caso. Sin embargo, la realidad muchas veces en las misiones es que pensamos que eso es lo que hay que hacer. Tráele comida al muerto, ponle sábanas, ponle sacos, ponle pantalones. Trae medicina. Solo Dios puede levantar a los muertos de las tumbas. Y todos estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora bien, esa centralidad del Evangelio no es solamente para la plantación de iglesias, porque eso es lo que tenemos que entender. Este mensaje no está en Hechos capítulo 1, donde vemos un llamado. Jesús dice, me serán testigos y recibirán poder. Capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, sino que esta es una iglesia establecida, esta es una iglesia plantada ya, una iglesia que está funcionando, y sin embargo, la manera en que Pablo ayuda a resolver los problemas de división, nuevamente es recordándoles ¿qué cosa? El Evangelio. Él no dice, ay, pues ustedes han comido juntos, tienen historia, tan bonitos que son. Acuérdate cuando Él te dio la mano, acuérdate cuando estabas triste y te consoló. No, Pablo no recuerda eso. Pablo lo que les dice es que Él fue a ese lugar y les predicó el Evangelio. Si me acompañas rápidamente, y con esto cierro, no te preocupes, todavía me queda un minuto. Capítulo 2, ahí en Corintios, versículo 1 al 5. Cuando fui a vosotros, Pablo está haciendo remembranza de la plantación. Cuando fui a vosotros, hermanos, y ya la palabra hermanos aquí hace referencia a creyentes, vistos como hermanos en la familia de Dios. No es un hermano coloquial. A vosotros, hermanos, a vosotros que también son discípulos de Cristo, proclamándoos, predicándoos el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la estrategia para plantar iglesias. El Evangelio es central y esa es la estrategia para que una iglesia continúe en el tiempo siendo saludable. El Evangelio es central. No hay nada más, mis amados hermanos. Algo fuera de eso son nuestras ideas y nos vamos a tirar todo. Que Dios nos ayude a permanecer fieles en el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús por este mensaje, Dios, por recordarnos la centralidad del Evangelio, por recordarnos, Señor, que todo empieza con el Evangelio y todo continúa con el Evangelio y al final todo terminará con el Evangelio. Sin Él no hay nada, sin Él no hay iglesia. Que podamos ser pastores, líderes, miembros de iglesias fieles que entienden que hay un solo medio, que hay una sola manera y que hay una sola misión. Y está en el Evangelio, la predicación fiel del Evangelio de Cristo y Cristo crucificado. Que no nos avergoncemos de la cruz, sino que podamos recordar que el Evangelio es poder de Dios. Que esa cruz, que la humillación de Cristo permite que muertos vengan a la vida y que aquellos que estaban humillados, condenados a la destrucción eterna, hoy puedan estar sentados en la mesa del Padre, en lugares celestiales, reconocidos como hijos de Dios, con promesas eternas, capacitados para vivir una vida diferente, no para su propia gloria, sino para la gloria de aquel que les ha llamado por llamamiento santo. Gloria a Dios por su Evangelio, gloria a Dios por la cruz, gloria a Dios por iglesias que proclaman fielmente este mensaje. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.